¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Bueno, buenas tardes familia. ¿Cómo están? Tania, Ma, Carlos. Bien, Buenas bien, gracias tardes. a Dios. Bien, bien. Con calor ya aquí, gracias a Dios. Primavera. Sí, y tierra, y alergias. Gracias a Dios no Sí, sufro de alergias. qué Sí. Bueno, yo hoy les quiero traer a su atención un tema en el que he estado meditando esta semana acerca de en cómo nosotros para poder querer a una persona tenemos que recibir algo a cambio. Nosotros no podemos, yo no puedo tener una relación sentimental con alguien o incluso una relación laboral o de amistad con alguien sin esperar recibir algo a cambio. Y con algo a cambio me refiero incluso a lealtad. O sea, si yo tengo un amigo y yo tal vez lo catalogo como mi mejor amigo, de una manera implícita o sin tener el mismo acuerdo, espero que esa persona también me vea como su mejor amigo. Y ya que los dos tenemos ese acuerdo, se podría decir que tenemos un amor incondicional. Y luego también eso me llevó a pensar en el amor incondicional, de cómo verdaderamente el amor incondicional es algo muy, muy, muy raro en las relaciones, sea intrafamiliares, interpersonales. Este, Creo que solamente el amor sin condiciones existe de padres a hijos y de hijos a padres. Y pues es como que mi pensamiento inicialmente. No sé ustedes qué N- piensan con esto que les acabo de decir. No siempre es incondicional padres y a hijos y viceversa. No siempre. La lógica dice que debería de ser, más no siempre es. Yo veo muchos casos Sí. de lo contrario y me sorprende bastante. Pero sí, lo que tú dices de la gente, y como tú bien lo dijiste, el raro caso que podamos encontrar de una persona que tenga un amor incondicional hacia otra, que humanamente lo vemos como que, le aguanto esto, le aguanta lo otro, lo trata así y ahí sigue, se cataloga como una persona tonta, entre comillas, una persona dejada o de carácter frágil. Entonces, sí, es muy extraño encontrar ese tipo de amor. Se supone que ese pudiera ser el amor, o digamos entre comillas, el amor que debería de existir en una relación matrimonial, Ujú. más yo creo, por lo vivido y por las experiencias y por la gente que he platicado, que es una de las relaciones más complicadas que existen, donde Ujú. a final de cuentas alguno de los dos o ambos, no al mismo tiempo, pero en cierta etapa de su relación tendrán que ir cediendo cosas que le gusta al otro por amor hacia el otro, pero para llegar a ese punto pasan muchos años y hay gente que tiene casada 40, 30 años y aún siguen pasando por esa situación. Y no quiere decir que porque tengan esa dificultad no aman a su cónyuge, pero el amor incondicional es muy, muy extraño, como el que tiene un perro hacia su dueño, sin importar. Ándale. De, Ajá. de hecho, eso es lo que pensaba, porque, o sea, un perro, por ejemplo, yo regaño a lo ves, ¿no? Y a veces es tanto mi enojo que sin quererlo, no sé, me imagino que lo lastimo, no así físicamente, no lo agarro a golpes ni nada, pero lo lastimo, como que se ve así realmente que está agüitado, está así tirado en el piso esta agachadilla, pero en el momento en el que yo le hago ese sonido o esa seña de que, bueno, ven, te voy a acariciar, o sea, se levanta y otra vez saca la lengua y mueve la cola instantáneamente. O sea, como que se le olvida todo lo que acaba de pasar instantáneamente, o sea, vuelve a como si nada hubiera pasado. Sí. Yo me atrevo a decirte que yo pienso, bueno,
a lo que yo he vivido, a lo que a mí me ha tocado vivir, es de que, y lo que yo he entendido, ¿verdad? Muy personal, obviamente, no es que esto sea ley o que esto sea regla o que así tenga que ser. Yo he entendido que cuando realmente tú quieres a una persona y no se trata nada más de amor o de que es mi esposo o que es mi pareja o qué sé yo, cuando realmente quieres una persona tienes que dejarla ser dentro de lo que cabe de que tú no lastimes, bueno, que yo no lastime a otra persona. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, yo he pasado y yo he visto en sí muchas parejas que dicen, no, es que yo lo quiero y como yo lo quiero, yo sé que en veces él así es y por eso me ha dado unos empujones o por eso me ha dicho ciertos, me ha abusado verbalmente, pero porque yo sé que así es y como yo lo amo, yo así lo acepto. O a la amiga, ¿verdad? La amiga que te hace cosas así que dices, caray, ¿por qué me hizo eso? Pero es que es mi amiga y yo la quiero. O sea, yo pienso que yo he tenido todas esa clase de vivencias y con el tiempo, ¿verdad? Bueno, yo tengo 54 años, con el tiempo he entendido que realmente no es que tú quieras a la persona y que tú le pases por alto el que te dé el empujón o que la amiga te haga ciertas cosas, simplemente que si realmente quieres a la persona, vas a hablar con la persona y le vas a decir, sabes que me lastimaste haciendo esto, esta acción tuya me lastimó, o esto que hiciste, o por qué dijiste esto, me lastimaste por esto o lo otro. O sea, porque siempre va a pasar y no es que no sea amor verdadero, puede ser que sea el amor verdadero, pero si tú permites que el amor se salga de su camino, empiece a cruzar la raya del abuso por amor, ahí pues ya no se convierte en un amor, inclusive ahorita que lo tocaban en lo de los perros, por ejemplo, mi hija tiene una perrita y le decimos gordita la perrita, ¿verdad? Entonces ella sí, es muy, llega uno y se muere de la felicidad y es bien noble y todo, pero cuando ella quiere obedecer, obedece y cuando no, no, entonces allí uno dice, mira, qué desobediente, o ahí podríamos decir, pues no, que los perros son bien obedientes o algo. No sé si me explique, o sea, el amor es, no es ser a todo decir que sí, o sí lo aguanto porque lo amo, o si quiero, aguanto a mi amiga porque hizo esto, pero la amo, algo. El amor quiere decir, yo para mí, el amor verdadero es cuando tú te atreves a decirle a la persona, si algo te dañó, porque hago el énfasis en que si algo te dañó, porque estamos hablando de amor y cuando algo te duele, pues obviamente deja de convertirse en amor, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede ser que estén abusando de ti o algo y no por eso vas a decir, no, es que yo lo amo o yo la quiero, o es mi mejor amigo, o es mi esposo o algo y así tiene que ser. No hay que hablarlo porque el amor muchas veces lo escuchas al día a la mejor o muy seguido que el amor todo lo perdona, todo lo quiere. No, yo pienso que el amor es cuando realmente estás interesado en una persona como tu esposa, se tiene que hablar, se tiene que sembrar, se tiene que regar, se tiene que cuidar a diario. Igual en la amistad, igual con el prójimo, o sea, tal vez no conozcas por ejemplo, yo ahorita que estoy en un trabajo nuevo y no conozco a todos mis compañeros o a mis compañeros ahí más cercanos, pero si yo puedo hacerles un bien, se los voy a hacer. Entonces, ¿por qué? Por amor al prójimo. Porque si yo puedo servir, porque si yo puedo demostrarle a esa persona que no la conozco, pero me di cuenta que acaba de perder su bebé, ok, da consuelo, no sé, algo. Sí, y pues sí estoy, digamos, de acuerdo en ese amor que tú dices dentro de la perspectiva humana, pero si ahora lo pasamos al amor de Dios, que es un amor mu- que no tiene profundidad ni altura, que no tiene medida, si nosotros nos ponemos a ver y recordamos la vida de Jesús, por ejemplo, que la Biblia hay pasajes donde dice que no lo dice como tal,
que Jesús leía sus mentes, no lo dice así, pero decía, conocía sus pensamientos, o sea, que nos da a entender, pues Dios, Jesús es Dios, ¿no? Entonces sabía cuando la Ujú, gente pensaba en contra de él o en contra de traicionarlo, él sabía que Judas lo iba a traicionar, ujú, sabía que Pedro lo iba a negar, sabía todo eso y siempre les trató con amor, por eso es que la revolución de Jesús cuando vino, que no fue una revolución bélica como los judíos esperaban para liberarse del Imperio Romano, no fue una revolución bélica como tal, pero fue una revolución de amor, donde existía la ley y la ley era ojo por ojo, diente por diente, y cuando viene Jesús y hace esa revolución de que pongas la otra, si te golpean una mejilla, pongas la otra, y que si te dice el soldado, que si te dicen que camines una milla, camines dos, y todo eso decía, eso en su momento y bajo el contexto que la gente vivía en Roma, bueno, en Jerusalén o en todo el Medio Oriente en ese tiempo, que era controlado por Roma, eso era una cosa increíble porque los judíos esperaban al Mesías para ser liberados y en el entendimiento humano de ellos y no, bueno, de todos era va a venir y va a venir como un guerrero y va a derrocar a Roma y vamos a tener un rey y así, así, pero nunca de la revolución del amor que realmente fue Jesús. Entonces, del lado humano estoy de acuerdo en lo que tú dices, Ma, pero ujú. si ahora nosotros nos ponemos a ver todo lo que le hemos hecho a nuestro Padre, o incluso lo que la misma gente que aclamaba, le besaba las manos y tocaba el manto de Jesús y clamaba por sus milagros, incluso a lo mejor de la gente que se alimentó de esos peces que él multiplicó, era la misma gente que tal vez gritaba que lo Crucifijo. crucificaran y que estaban ahí mientras él llevaba la cruz, o sea, y aún así, él pudo haber dicho, y Jesús te puedo asegurar que lo reconoció estando ahí mientras él cargaba la cruz, y cómo se burlaban de él, y cómo le escupían y lo insultaban, y sacaban su coraje y su furia contra él. Yo estoy seguro que Jesús reconoció a mucha de esa gente, que fue tal vez gente que hasta él sanó, y él pudo haber tirado la cruz y decir en su poder de Dios, esta gente no vale la pena de salvar o que yo derrame sangre por ellos, y aún así lo hizo. Ese es el amor incondicional que precisamente como hombres humanos no logramos concebir o entender. Es por eso que siempre le queremos poner algo más complicado para ser, entre comillas, digo, merecedores al amor de Dios. Pero como lo dice el título, no lo merecemos y aún así nos los da a manos llenas nuestro Padre. Sí, yo también quiero decir, bueno, así es como lo he entendido yo. El amor verdadero no lo conocemos de humano a humano y no lo conocemos ni lo reconocemos de los humanos. La persona que llega a conocer el amor verdadero solamente lo llega a conocer y lo recibe de Dios. Y obviamente como humanos Sí, no vamos a ser perfectos jamás. Pero yo he entendido que ese amor verdadero que nuestro Padre Celestial nos da, a la mejor capacidad del humano, es más bien una decisión que un sentimiento. Entonces, una vez que conocemos, que empezamos a conocer el amor verdadero, porque Dios nos lo da todos los días, más bien se vuelve una decisión consciente el, el amar verdaderamente. Y pues no sé, el único ejemplo que, bueno, el único ejemplo que puedo encontrar para dar contexto es precisamente el versículo de que más o menos mencionó Ima, o la cita bíblica de Primera de Corintios 13, eh, que dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y cuando yo me estaba preparando para, bueno, más o menos buscando de qué podía hablar para esta plática, no podía dejar de leer esto y sentir que era Jesús mismo el que me estaba diciendo, yo soy esto que lees tú. O sea, Jesús todo lo sufre, bueno, Dios, Padre, Jesús y Espíritu Santo, todo lo sufre con nosotros, todo lo cree con nosotros o por nosotros, todo lo espera de nosotros y todo lo soporta de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo me lo dijo así, no sé, un poco me dio vergüenza y al mismo tiempo me dieron como ganas de llorar porque es que de verdad que no hay manera Igualarlo. no, ajá, de igualar y de agradecerle suficientemente en palabras lo que Él nos da todos los días. Yo pienso que por eso Él dice, el amor nunca deja de ser y que lo mayor de todo es el amor, porque tiene una fuerza imparable de transformación. Y, y cuando Él nos dice que nosotros amemos verdaderamente, obviamente que vamos a tener que hacernos, no ignorar, pero soportar en Dios muchas groserías, ¿no? Y muchas malas pasadas que nos hagan otras personas. Sí, no, perdón, sí, Carlos. No, yo precisamente para estas fechas siempre, y no digo que en particular en esta fecha lo recuerde, pero se da más por el contexto de la Semana Santa. Sabemos que viene el jueves, Viernes Santo y esos días, y pasan las películas de la vida de Jesús en la tele. Yo hasta la fecha no he podido terminar de ver la de La Pasión de Cristo de Mel Gibson porque a mí, a mí me destroza esa película. Yo no puedo ver lo que le pasa y no es siquiera es algo real. O sea, fue lo más real que pudo ser, pero en realidad no fue como pasó. Sabemos que fue peor y más sangriento y más violento y todo. Entonces, para mí todo queda englobado y ya parezco disco rayado en todos los capítulos de la parábola del hijo pródigo, que para mí, este, eso es como que el mensaje más, la raíz más profunda o la raíz que dio fruto, o la semilla que dio fruto, perdón, en mí, este, esa parábola de cómo es Dios tan amoroso con nosotros. Y, y sí, a veces a mí me pasa como Tania que, o sea, me da vergüenza todo lo que a veces uno es y cómo uno se comporta y ahí está Jesús siempre esperándonos, ahí está nuestro papá siempre esperándonos con los brazos abiertos. Y sí, también coincido que desde la perspectiva humana a lo mejor pudiera ser imposible, y yo digo pudiera porque no lo sé, no conozco a alguien, solo fue Jesús cuando vino a la tierra y ahorita pues se volvió a ir, pero no creo que exista realmente algún ser humano que ame a todas las personas y es la decisión y el esfuerzo constante de, de hacer el esfuerzo constante y tomar la decisión de amar a la persona. A lo mejor no lo siento, mas no quiere decir que no vaya a hacer algo para ayudarlo. Eso es lo más lo que quería decir. Sí, sí, yo quería mencionar de lo que decía Tania, de que no creo que exista nada que pueda igualar ese tipo de amor, porque nosotros como personas, yo como ser humano,
no puedo, muchas veces no puedo doblar las manos, no puedo, y especialmente con lo que dijiste, Carlos, de que el matrimonio, muchas veces es ese pensamiento de que, ¿y por qué voy a pedir perdón si no tengo nada por qué pedir perdón? O que te lo digan o que tú lo digas, esa frase. Pues si yo no hice nada, yo no tengo por qué pedir perdón. No podemos, no es tan fácil dejar nuestra carne morir. No podemos irnos de terminar el argumento sin hacer explícita la razón por la que nos enojamos y que la otra persona sepa qué fue lo que nos dolió. Incluso si no nos hizo nada, porque creo que es algo muy egoísta, muy común que decimos todos, algo que me hicieron, algo que me hicieron, algo que me hicieron. Cuando muchas veces las personas ni siquiera lo hacen con esa intención, simplemente, o sea, no, muchas veces las cosas que nos ofenden, las cosas que nos duelen, ni siquiera fueron hechas en contra nuestra, nada más fueron actos, o sea, que la persona hizo y, y a nosotros nos ofendió. Y es algo de lo que decía Carlos hace mucho en alguno de los episodios, que, por ejemplo, si yo voy manejando y una persona va en el carril izquierdo uh, a la velocidad más baja, no lo hace para fastidiar a Diego, lo está haciendo porque sea la razón que sea, pero pues y el que se ofende es Diego. Y no por eso voy, Porque cree que está bien. sí, pues por la razón que sea, pero a fin de cuentas yo puedo decir, es que me está haciendo esto, pero no me lo está haciendo, yo me estoy ofendiendo. Y, o sea, y ese es solamente un aspecto de lo que me refiero de que, o sea, no podemos dejar morir nuestra carne así nada más, sin que, sin que tenga su momento de venganza o su retribución. O que, no sé, que a lo mejor pues decimos, alguien me hizo algo y sí lo sigo amando, pero como es muy común decir, hasta aquí. Realmente, ¿cuántas personas pueden decir, todo lo soporto, todo lo aguanto, todo lo espero? Solamente son así como en relaciones muy específicas como el matrimonio, que incluso tal vez ni siquiera tienes el deseo de hacerlo, pero porque tienes que, o sea, lo haces. Y pues sí, ese es lo que meditaba toda esta semana, de que realmente tiene que ser una, como dice Tania, una decisión consciente. No, o al menos yo, no puedo interesarme por personas que no me interesan o amar a personas que amo, pero realmente amarlas de verdad sin que esté concentrado en hacerlo, o sea, sin que conscientemente tome la decisión de tragarme lo que siento y de pedir perdón, incluso si no tengo por qué pedir perdón, o de hacer cosas que no quiero hacer, o de esperar, o de amar, o así. Fíjate que en la última reunión de varones que hubo, uno de los varones precisamente decía que durante este tiempo de pandemia que ha sido muy peculiar para todos, él pensaba en eso que estás diciendo y decía, porque soy iglesia, y él especificó, dijo, no porque iglesia institución, sino porque soy iglesia como hijo de Dios y formo parte del cuerpo de Cristo. Dice, así lo dijo, textualmente dijo, tengo que aguantar a ese hermano que no me cae a lo mejor. Y así dijo que a lo mejor es sangre pesada o que yo no ando de buen humor, más mi mandato como hijo de Dios es servir a esa persona, ver qué necesita, cómo le puedo ayudar, si está triste, estar con él, si necesita apoyo, apoyarle. Y sí, es una decisión que tenemos que tomar y es algo complicado. Pues era lo que yo trataba de decir, por ejemplo, ahorita que lo dices tú, Carlos, que es algo complicado y todo, también muchas veces pasa que tenemos compañeros que son todo negativo y siempre están hablando cosas malas de otras personas, de los mismos compañeros. Por ejemplo, yo en ese caso me ha costado muchísimo, incluso me ha costado que esa misma persona o esas mismas personas a las que yo les he dicho no me quieran hablar ya más, pero he tratado de decirles, ¿sabes qué?
mira, no hables así de esto o no hagas esos comentarios porque nosotros estamos haciendo lo mismo o nosotros estamos en el mismo lugar y nos puede pasar lo mismo. O no hables así de los hijos de tu compañera porque tú también tienes hijos. Y muchas veces esas cosas, no, ahí en la Biblia dice, reprende al necio y te harás de un enemigo. Entonces muchas veces eso cuesta, eso no cualquiera lo hace porque mucha gente prefiere decir, déjalo así, les o algo, pero yo pienso que el amor es como quitarle a esa persona esos hábitos o esas acciones que le dañan, porque a lo largo, cuando tú tienes un mal hábito, por ejemplo, de hablar de otras personas o acciones como pleito o buscando malas situaciones en tu trabajo, no le trae a nadie más le hace más mal que a la propia persona que los ocasiona. Entonces, todas esas para mí son como lo que hablábamos, amor al prójimo, no nada más a mi esposa, a mi amiga, incluso también en la Biblia se nos dice, de nada te vale de que tú ames al que te ama, tienes que ir a amar y tienes que ir a buscar o tienes que hacer el bien al que no te ama, al que no te cae bien. Entonces, es muy difícil, te digo, yo he pasado ya por 3 ocasiones donde he ido sabes que mira, está pasando esto, o así, y lejos de que digan, pues voy a pensarlo, ¿no? O sea, se me dejó de hablar, se me empezó a agredir y todo, pero no me importa, o sea, yo sé que tal vez un día como dicen por ahí en mi tierra, les va a caer el 20, ¿verdad? Aunque como decía Tania, o sea, los seres humanos nunca vamos a tener perfección en cuestión de amor verdadero, porque somos humanos, porque somos débiles. Yo personalmente eh, creo que el amor es hablando con la persona de lo que está pasando, como decía Diego, de todos modos tengo que hablar con la persona y decirle, pedirle perdón o disculpa y decirle que no lo hice pensando en el daño que le iba a ocasionar o no era mi intención ocasionar ese daño. Entonces, yo digo que siempre es bueno hablar con la persona. Por ejemplo, yo tenía un compañero que cuando yo lo conocí, él estaba muy triste, muy dolido de su corazón. Y le decía, por qué te sientes tan triste con respecto a tu papá? Entonces, los papás de él se divorciaron. Entonces, decía, es que mi papá nunca nos busca, a mí y a mi hermano. ¿Y por qué dices eso? No, pues es que nunca nos hablan. Y le digo, ¿y tú le hablas a él? No. Le digo, ¿por qué no? No, es que él nos tiene que buscar. No, también los hijos tienen que buscar a los padres. Entonces, esa es la mentalidad casi siempre de nosotros los humanos, de que te sientes agredido y a causa de que, por ejemplo, en este caso, mi amigo se sentía de que su papá no lo buscaba y gracias a Dios que me escuchó y empezó a hablarle a su papá. Y mira, ahora están y son él es el hijo más amoroso con su padre y es el padre más amoroso con su hijo. Entonces, muchas veces actuamos, como decía Diego, cosas que no sabemos que nos están haciendo daño y permitimos que nos sigan haciendo daño en vez de decir, ¿por qué me está haciendo daño esto? Voy a buscar o voy a hablar voy a enfrentar el miedo o voy a enfrentar el daño o voy a enfrentar ese desamor. Y otra de las cosas que estaba pensando también, que todo eso que entendemos que no podemos igualar y que Dios hace con nosotros no por lo que nosotros hayamos hecho. Dios hace eso con nosotros no porque nosotros estemos como que en un nivel diferente y ya podemos amar a las personas aunque nos hagan daño y nos lastimen.
pues lo hace realmente como dije al principio, por amor a su nombre. Y pues no sé si ya todos escucharon el mensaje, pero de este predicador que nos gusta últimamente, he escuchado muchos de sus mensajes, y de hecho este domingo que pasó habló de Job, y realmente sí, yo siempre lo había visto de una forma a Job, de una historia así como que um, bien, no sé cómo sigue en español, pero en inglés creo que se dice cautionary tale, Trágica. como una historia que te advierte de que, si no sé, yo siempre lo había visto así como que la historia de Job está en la Biblia por si un día estás en una temporada muy mala, para que no te vayas a quejar y que aguantes nada más. Ujú. Y con estos últimos mensajes que escuché, realmente o sea, me llegó una revelación nueva de que Dios nos ama por quien es, no por lo que hagamos. Incluso, no sé, tal vez muchas personas que conocen la Biblia al derecho y al revés se pueden llegar a molestar con lo que voy a decir, porque la Biblia dice: haz tal y tal y te irá bien, haz tal y tal y te irá bien, haz tal y tal y vas a ser bendecido, haz tal y tal o haz tal y tal, o no cumplas con esto y te va a ir mal, te va a pasar esto, te vas a enfermar, eso está en la Biblia, son bendiciones y maldiciones que están en la Biblia, pero a fin de cuentas Dios es soberano, y Dios da y Dios quita porque a él porque él se le da la gana. Él realmente no nos debe absolutamente nada a nosotros. No nos debe el amor que nos da, no nos debe buena salud, no nos debe días largos, no nos debe absolutamente nada. O sea, Él nos da la vida por su bondad, pero no nos debe nada. O sea, eso hoy está bueno, no hoy, pero esta semana me quedó muy marcado que no nos debe nada, que nos ama y nos trata como nos trata, y nos da el regalo que nos da de su amor, pero porque Él es bueno, porque, como dice la palabra, por amor a su nombre, no por algo que hayamos hecho ni lo que podamos hacer. Y pues lo que también está relacionado con lo que decía ahorita de nuestra carne, de que si estoy pasando por un momento malo, si estoy enfermo, si perdí mi trabajo, si mi hijo va mal en la escuela o se está poniendo rebelde, y creemos que tenemos el derecho de reclamarle a Dios, como si perdí mi trabajo, así como: es que Dios, yo doy mi diezmo, o sea, ¿qué está pasando? No, o sea, hicimos un trato y no me estás cumpliendo, algo así, no sé. Bueno, es algo muy profundo, creo yo, no es tan fácil explicarlo en una oración, pero esta semana me pegó muy fuerte de que incluso en las cosas malas, Dios nos muestra su amor realmente, porque Él no es un tirano, no es un tirano, no es alguien prepotente, no. Él es quien es, y Él es soberano, y Él da y Él quita, pero a fin de cuentas su intención siempre es ser bueno con nosotros, porque cuando no merecíamos nada, nos dio el regalo más grande, que le dijo que no a su hijo para decirnos que sí a nosotros. Y realmente eso es algo que, o sea, no hicimos absolutamente nada para poder merecer eso. Y yo creo que el amor de Job hacia Dios también es admirable, porque cualquiera en los zapatos de él, y me incluyo, le hubiera reclamado. Yo le he reclamado a Dios por cosas mucho menores a las que les pasó a Job. Entonces también el amor de Job hacia Dios era, a pesar de que le habló y le dijo, ¿no? Y Dios le recordó, le hizo saber todo lo que tú dijiste, ¿no? Que no le debía nada, y que dónde estaba él cuando hizo las montañas, el mar y todo, ¿no? Que lo regañó muy Sí, pues le puso en su sutilmente. lugar. Ujú. Este, de todas maneras, sí lo puso en su lugar, pero de todas maneras Job, pues respetó a Dios, se puede decir siempre, y no tomó la actitud que muchos hubiéramos tomado bajo lo que él pasó. Entonces, para mí el amor verdadero es saber que mi Padre Dios está ahí para cuando yo lo necesite, y cuando malamente
yo esté haciendo las cosas malas y me acuerde de él. Él siempre está ahí para mí, lo busque o no lo busque. Él siempre me estaba buscando a mí. Y le decía a Tania que el amor de Dios, el amor verdadero solo lo vamos a poder sentir que viniendo de Dios, sí, y también Dios nos da la oportunidad de ser un reflejo de ese amor de Él hacia las demás personas, como yo al ser un padre de familia o tener a mi esposa, a mis hermanos, a mis amigos, y es tomando esa decisión de la que decíamos anteriormente, tomar la decisión de amar a la gente para ser un reflejo del amor que hay en Dios, en nosotros, para con los demás. Eso es para mí el amor verdadero. Sí, yo estoy de acuerdo también de lo que dijo Tania, de que el amor verdadero nada más lo podemos entender de Dios hacia nosotros. Esto me hace a mí recordar, por ejemplo, tanta gente que andamos ahí por el mundo, que anda por el mundo nos diciendo sí creo en Dios, otros diciendo no creo en Dios, y bueno, cada quien con su pensamiento y su forma de creer o de querer, ¿verdad? Pero es bien cierto que llegada la hora del sufrimiento, no hay persona que no pida a Dios, que no se venza ante Dios. Y es tan inexplicable eso porque como gente que vive casi toda una vida diciendo, es que yo no creo en Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Y por qué vas a creer si miras y esto? Y cuando ya están ya pasando por una cosa triste, por una cosa dolorosa, como yo quisiera entender qué es lo que pasa dentro de esa persona para que se venza y pida a Dios. Yo siempre he pensado en eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que aún esa persona que tuvo toda una vida o muchos años, parte de su vida, sin creer en Dios, en ese momento es cuando siente el amor de Dios. Yo digo, es que no hay, para mí no hay otra explicación. Porque si una persona muchos años no creyó en Dios y cuando estuvo ya en esa situación tan dolorosa, eh, inconscientemente tal vez, o no sé, es cuando implora a Dios. Entonces yo digo, ese es el amor de Dios, es cuando nace el amor verdadero en el ser humano. O sea, es cuando no nace, sino es cuando lo siente, porque es cuando ellos al, le piden a Dios. Entonces sí voltean a ver a Dios porque inconscientemente saben que no hay otra persona que les pueda querer tanto como Dios. Para mí, no sé, eso es una explicación que yo misma he encontrado para mi persona, ¿verdad? No quiero decir con esto que eso sea, pero sí estoy de acuerdo que el ser humano, el amor verdadero, únicamente lo puede sentir de Dios hacia uno. Siempre vas a sentir el amor verdadero cuando ya te ves perdido, cuando ya te ves, sabes que hay alguien que te ama de verdad y ese pues es Dios. Pues para mí ha sido una experiencia, pues esto ya se los he contado antes, de cómo creía yo que conocer la Biblia y que, no sé, haberla leído o que yo cumplía con cosas suficientes, que iba a la iglesia, cosas así, que tocaba en el grupo de alabanza, que eso me daba como que un derecho o un nivel de que Dios estaba contento conmigo. Y realmente ha sido una experiencia de años entender que no, ni siquiera las cosas que yo considero buenas me hacen merecedor de que Dios me ame. No, no hay nada que, he entendido que no hay nada que yo pueda hacer que realmente me haga merecedor, que no hay un solo día el que no sienta que yo le haya fallado a Dios. Y a fin de cuentas a lo que quiero llegar es que
El amor de Dios no es algo que merecemos, pero es algo que tenemos. Y sería algo muy necio quererle dar la espalda y a fin de cuentas es algo que nada más nos hace bien y no lo merecemos. Así es. Bueno, y para mí el amor verdadero es Dios. Bueno, pues esta fue nuestra plática acerca de el amor verdadero o qué hice para merecer esto, o sea, el amor de Dios. Gracias por todo, a todos los que estamos aquí, Diego, Tania, mi mamá. Gracias por sus puntos de vista, sus aportaciones. Como siempre ha sido muy edificante para mí y sé que para ustedes. Nos alimentamos de estas pláticas y esperamos que para que la gente que nos escucha haya sido igual de edificante, porque lo hacemos con ustedes en mente. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, siéntanse libres de enviarnos un correo electrónico a la dirección quienirapodcast@outlook.com y también nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales que aparecen en la descripción de los capítulos. Esto fue Quién Irá. Les agradecemos su tiempo. Hasta pronto.